Aquí de nuevo, amigos televidentes, en este su programa Visión Económica a las 18 horas. En el segmento anterior estamos, al terminar ese segmento, hablando sobre la inflación acumulada de un 5% y la relación entre el índice al consumidor, el índice de precios al consumidor, que nada más ha subido de enero a agosto 3.12, y la diferencia que hay entre el 5% y el 3.12, y además también explicar por qué en algunos sectores los aumentos de un 20, un 25% en principalmente las materias primas no se traduce en un aumento de la inflación de más de un 5%. Don Leo. Bueno, lo cierto, Alejandro, es que es un fenómeno que no se da recurrentemente en el mercado y en los sistemas económicos, que habiendo una contracción de la oferta y a la vez una contracción de la demanda, es decir, que ha disminuido el volumen de la oferta de bienes y servicios, pero también ha ido disminuyendo el nivel de la demanda de esos bienes y servicios y que a la vez se dé una inflación. Son fenómenos no recurrentes en la situación económica. Bueno, pues todo esto se debe a muchísimos factores y el mismo Banco Central llegó a explicar, por un lado, que el problema de lo que tú decías, los precios de los combustibles, por un lado. Por otro lado, lo que tiene que ver con el reajuste que ha habido, es decir, el alza en la tasa de cambio del dólar de los Estados Unidos, han impactado en el nivel de precio, pero ciertamente que tiene que haber otro fenómeno que habría que buscar, hacer un análisis más profundo para detectar qué es lo que está pasando, que habiendo una contracción de la oferta, es decir, que se ha reducido la oferta de bienes y servicios, se ha reducido también el volumen de la demanda de esos bienes y servicios y cada vez se dé un incremento en los precios. El Banco Central sería el que tiene que explicar esto. Yo como economista sencillamente puedo hacerte el comentario que te estoy haciendo, pero el que tiene una base de data y el que tiene una ecuación econométrica que pudiera derivar esto para un análisis objetivo de por qué el nivel de la inflación, que en este año probablemente cerremos el 2020 con una inflación sobre el 4%, que es mucho más elevada que lo que significaba la inflación en una economía relativamente normal del 2019. Esa es la versión que te puedo dar de la explicación. Sí, hay que agregar que, por ejemplo, el incremento en el índice de precio al consumidor no fue tan significativo, pero fue 0.70 en agosto con relación a julio. Es decir, pero ese 0.70, el incremento en el índice de precio al consumidor, se fue reflejando en un incremento de la tasa de inflación. Para los televidentes que no son economistas o que no son contadores o que no tienen comprensión total, la inflación no es más que el incremento sostenido en la media de los precios de la economía. Y cuando digo la media de los precios, es sumando un conjunto, una canasta de productos, ¿verdad? Y dividiéndolo entre ese mismo número de productos, nos puede dar entonces cuál es la tasa de inflación de un periodo con relación a otro. Pero de todas maneras, lo que implica la tasa de inflación es el crecimiento de los precios de la economía. En otro sentido, amigos televidentes, tenemos que hacer notar las declaraciones de Miguel Seara Hatton, Miki Seara Hatton, que es el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, diciendo que no va a haber reforma fiscal dentro de la pandemia. Y no soy economista, pero lo que se perfila es que la reforma fiscal es para buscar más impuestos. Y tengo una idea, un principio que dice que no es buscar más impuestos, es disminuir los impuestos para que los que no estén pagando, paguen. Y que los que están pagando ahora, que llevan una carga pesada, puedan entonces tener un respiro. Y se puede hacer una reforma fiscal bajando los parámetros, subiendo la cantidad de gente que tribute, y al mismo tiempo hará de que tú no tengas el motivo, por ejemplo, de evadir el ITEVIS, porque ¿quién se gana un 18% en la venta de un artículo neto? Nadie. Entonces, si usted coge
y hace una reforma fiscal y dice, bueno, aquí se están produciendo ahora en vez de 90.000 millones, vamos a quedar en 82.000, 83.000 millones del Producto Interno Bruto. Pero si usted multiplica eso por el 10%, o sea, poniéndole a todo el mundo a rajatabla el 10%, entonces usted disminuye un 8%. Las personas que evaden el ITEVI dicen, pero yo no necesito evadir el 10%. ¿Por qué? Porque eso es normal en los desarrollos. En los Estados Unidos el 6.2%, 5.7% es lo que se estila. En todos los países donde el ITEVI es el impuesto del valor agregado, como se llama el impuesto, es alto, las recaudaciones son bajas y la evasión es alta. Entonces, en los países donde no pasa del 7%, son países que todo el mundo paga y al mismo tiempo muy poca gente evade. Hasta los micros pagan, todo el mundo paga. Bueno, mi gran amigo Alejandro Noel, existen varias escuelas y corrientes de pensamiento sobre la teoría de la política fiscal, ¿verdad? Y las reformas fiscales son parte de esa teorización y de esa problematización de los medios de recaudación de ingresos para cubrir los gastos de la administración pública en diferentes países. Lo que yo vi que dijo el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que es un profesional que genera mucha confianza estando en ese nivel, porque tiene una conducta histórica, un académico, un investigador y una persona que siempre ha estado defendiendo los mejores intereses del país. Lo digo con conocimiento de causa, porque tenemos una relación de más de 25 años como profesional de la economía, levantando posiciones en defensa de los intereses nacionales. Me refiero a Miguel Seara Hatton, y lo que ha dicho es lo que nosotros habíamos dicho anteriormente, que no hay condiciones para hacer una reforma fiscal en el marco de esta crisis y de esta pandemia. Eso es ocurrido y estoy 100% de acuerdo con él. En visión económica nosotros tenemos un buen tiempo planteando esto, y cuando comenzó la crisis, con más razón. Anteriormente era porque en medio de un proceso eleccionario de que plantearse una reforma no va a generar ningún tipo de consenso, y las reformas generalmente, cuando se hacen por consenso, tienen mayor nivel de impacto, de aceptación y de aplicación, por un lado. Por otra parte, cuando se habla de reforma fiscal, no estamos hablando ni de recaudar más ingresos ni menos ingresos. Sencillamente se trata, cuando se va a hacer con el rigor de reforma fiscal tributaria integral, de evaluar la estructura del gasto público y la estructura de las normativas impositivas a través de los cuales se captan los ingresos. Es decir, se evalúan las dos condiciones, lo que son la estructura de ingreso y la estructura del gasto, ¿verdad? Entonces, si hay que bajarle impuestos a una serie de productos por razones atendibles, ¿verdad? Pues se le bajan los tributos, y si hay que incrementárselo a otro, también. Esto no tiene nada que ver, en mi opinión como economista, de que la gente pague o no pague. Si no se paga en una economía determinada las tributaciones, en este caso del ITEVIS, es una ineficiencia por parte de los administradores de esto, porque los ciudadanos quisieran no pagar. Ahora, como existen leyes, la función del encargado de cobrarlo es cobrar, ¿verdad? Y tú conoces mi posición, y lo que le da seguimiento a este programa saben que yo creo en una estructura fiscal piramidal. El que más recibe, más paga. Y el que menos recibe, también que menos pague. Y no creo en dádiva, y no creo en paternalismo, no creo en nada de eso. Yo sí creo en la eficiencia de poner la fuerza laboral y poner a la ciudadanía en capacidad de producir lo que va a consumir, lo que va a acumular, que sea sobre la base del trabajo. Por supuesto, reconociendo las limitaciones que tienen estas pequeñas economías, para que la gente pueda tener las oportunidades de producir en las condiciones y en los volúmenes que debieran producir para satisfacer sus necesidades fundamentales. Quería hacerte estos señalamientos porque, para cerrar, estoy de acuerdo, no hay condiciones para hacer una reforma fiscal tributaria. Posiblemente a final del 2021, cuando ya la economía se haya recuperado, y esperamos que sí sea, ya entonces pudiéramos hablar de esto. Incluso que el gobierno va a consolidar más el nivel de confianza, porque todavía hubo una propuesta de cambio y hasta ahora la cosa va muy bien. La percepción que tiene la gente
de las decisiones que ha estado tomando el presidente de la República son muy buenas, ¿verdad? Y yo quisiera, y ojalá que quisiéramos todos que siga así, que la población siga viendo con beneplácito cada decisión que tome el presidente de la República como encargado de las cosas públicas de la nación, ¿verdad? La principal figura. Y también esperamos que sus ministros y sus funcionarios que dirigen ministerios, direcciones, departamentos, también tengan el consenso de que la población lo vaya aplaudiendo en la medida que van haciendo buenas cosas. Todavía hay muy poco tiempo para hablar de eso, pero le estamos augurando los buenos deseos para que esto sea así, Alejandro Noel. Bueno, en este sentido, lo que tenemos buenas noticias en recaudaciones. La Dirección General de Aduanas informó que este lunes recaudó 596.8 millones de pesos en arbitrios, o sea, en impuestos cobrados por aduanas. Eso quiere decir de que el comercio exterior está reactivándose de manera positiva, aunque dijo que de enero a agosto ha habido una pérdida de 8.5% entre lo presupuestado y lo ejecutado por ese departamento del Estado. Tú sabes que mientras más importación, Alejandro, sí, a mayor volumen de importación, mayor volumen de recaudación. Porque aquí las exportaciones no generan ingresos para el fisco. Pero no. ¿Qué pasa? Que ha habido una contracción también en las importaciones, porque tenemos el caso de China, por ejemplo, nosotros somos importadores de grandes volúmenes de China y no ha seguido fluyendo igual las importaciones de China que de otros territorios. Entonces, la reducción tiene que ver con el estado de crisis que esta pandemia ha generado. Te comunico que me gustó mucho. Tú sabes que Haití es un socio comercial sumamente importante para la República Dominicana. Se está transparentizando, ¿eh? Eso es lo importante. Ahí voy. Mira, Haití estaba como el segundo socio comercial más importante de República Dominicana en términos de comportamiento de la balanza de pagos, ¿verdad? Estoy hablando de las importaciones y las exportaciones. Bueno, el número uno en las condiciones favorables para la República Dominicana, porque si tú exportas para un país 2.100, 2.200 millones de dólares y tú estás importando comprándole a ese país 150, 200 millones de dólares, obviamente que hay una situación de una balanza para un solo lado, que en este caso para la República Dominicana. Pero dado esa situación, hoy vi que estuvo en la frontera el director de aduana acompañado de las autoridades militares, mandando una señal para el control de los contrabandos y el control de los ilícitos, palabras textuales del director de aduana. Y eso es muy bueno. En la medida que nosotros regularicemos y formalicemos el comercio dominico-haitiano, es nuestro socio comercial. Lo que más le conviene a los dos países es organizar esto en términos jurídicos y en términos de regulación de mercado. Cuando digo regulación de mercado, es la transparentización, independientemente de la situación tan difícil que en términos económicos, sociales y políticos tiene Haití. De todas maneras, lo que más nos conviene a nosotros es que nos metimos en un régimen de regulación y de formalización a tiempo para poder aprovechar los escenarios internacionales, es que también regulemos el comercio binacional. Y eso, obviamente, le va a favorecer al gobierno haitiano y le va a favorecer a la República Dominicana. Bueno, no tenemos ahora tiempo para este segmento, pero en el próximo segmento, quédese ahí, amigos televidentes, porque vamos a hablar del incremento del empleo en el sector gubernamental en los últimos 5 años.